Señor, gracias porque también en tu bondad y en tu misericordia nos permites, oh Señor Jesús, remitirnos a las Escrituras, poder escudriñar, Señor Jesús, en ellas y poder, oh Dios mío, sacar de allí, Señor, el alimento y la enseñanza que vaya, Señor Jesús, contribuyendo a nuestro crecimiento, a nuestra madurez. Y no queremos tomar esto con nuestras propias manos ni con nuestras propias fuerzas, sino que nos encomendamos a tu Espíritu Santo para que nos guíes, para que ordenes, Señor, la enseñanza, las palabras, para que abras nuestros oídos y para que, Señor amado, podamos recibir de ti esta enseñanza como un alimento, Señor amado, necesario para nuestro crecimiento. Así que sé tú en esta hora, Señor, creemos en ti, creemos en tu obra expiatoria en la cruz, creemos que has resucitado y creemos que tu sangre es suficiente y eficaz, oh Dios mío, para cubrir toda nuestra deuda. Así que profesamos en esa esperanza hasta el día, Señor amado, que ya no estemos aquí. Dirígenos, Padre Santo, para que nuestro peregrinar sea, oh Dios mío, en sabiduría y que sea, Señor Jesús, en integridad. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, hermanos, Hebreos capítulo 10, vamos a estar estudiando este capítulo y ya nos queda, ya cada vez queda menos. Son 13 capítulos en total de la carta a los Hebreos, ya hoy empezamos el 10. Vamos a abordar hasta la mitad del capítulo 10 porque hay muchas cosas que el autor tiene que decir en esta carta. Y aunque hay mucha redundancia con el capítulo 9, muchas cosas que ya las dijo en el capítulo 9, las vuelve a mencionar en el capítulo 10, pero al mismo tiempo para nosotros es bueno poder recordar una y otra vez estas cosas que van enseñándonos y van formándonos en nuestra vida cristiana. Una de las cosas importantes que yo quiero destacar del mensaje anterior es lo que también habíamos titulado como un sacrificio en la consumación de los siglos. Y es que sin duda alguna, hermanos, sin duda algunas, no solo en el calendario nuestro, sino que en el calendario de Dios, sin duda alguna, el día más importante de toda la historia de la humanidad es el día de la expiación de los pecados del hombre, ¿sí? Efectuada por Cristo. Y de hecho no hay otro día más importante para Dios en su calendario que ese día. Y a partir de ese día, o centrando ese día, ha trazado todos los tiempos. Tenemos que saber algo. Nosotros vivimos en una esfera, obviamente, horizontal, terrenal, y estamos sujetos a espacio y tiempo. Pero Dios no lo está, porque Dios es adimensional, es atemporal. Él no está sujeto a espacio y tiempo. De hecho, las Escrituras, y nosotros vamos a verlo claramente, va a mostrar de manera puntual que nuestra salvación ha estado trazada desde antes que se armen los tiempos, desde antes que Dios establezca los tiempos, las edades y las eras. Dios ya había trazado nuestra salvación. Es por eso que los tiempos, vale decir, no condicionan a la salvación o tampoco no restringen la eficacia de la salvación de Cristo. Si fuere en el huerto de Edén o fuera en el último día del mundo, la salvación sigue teniendo eficiencia, la salvación de Cristo, y eficacia. Entonces es un día realmente importante, el día de la expiación. No hay día más importante que el día de la expiación hecha por Cristo. Es un solo día trazado en el calendario de Dios, un solo día que concentra la salvación de todas las almas, un solo día que de alguna manera apunta y hace que todos miren hacia la cruz de Cristo a lo largo de todos los siglos, pasados, presente y futuro. Y es que los que existieron desde el principio y antes de Cristo tenían la esperanza puesta en un Salvador futuro. Los que nacieron en el tiempo de Cristo tenían la esperanza en Cristo, que era contemporáneo con ellos de ese momento. Y los que nacemos después de la obra de Cristo, tenemos la esperanza en un hecho del pasado. Mientras que los del pasado, tienen la esperanza puesta
en una expiación futura, nosotros que estamos en un futuro tenemos nuestra esperanza puesta en una expiación hecha en tiempos pasados. No sé si se entiende. Entonces que de una u otra manera los del pasado miran hacia la cruz de Cristo como su futuro, y nosotros en un futuro respecto de esa cruz miramos hacia el pasado en ese mismo punto. ¿Por qué? Porque la salvación de los hombres está trazada en un solo día. Y eso es lo que de alguna manera quiere marcar también el escritor de la carta a los Hebreos. Un solo día donde él mismo dice es la consumación de los siglos, donde todos los tiempos, las edades presentes, pasadas y futuras, de alguna manera se juntan. Los que en este caso pecaron desde un principio, como Adán y Eva, tenían la esperanza puesta en un Cristo Redentor, en un Mesías Redentor, que hasta ese momento era la simiente prometida. ¿Sí? Desde Génesis 3, Dios le promete a Adán y Eva una simiente que sería la que podría darle la estocada y el golpe mortal a la serpiente y arrebatarle todo lo que hasta ese momento la serpiente había empezado a quitar por causa del pecado. Una vez que Adán pecó, entró en acción el imperio de la muerte, ¿sí? Y empezó a arrebatarse las vidas de todas las personas, se empezó a tomarlas. Pero Dios desde el momento de la caída les prometió una simiente. Les dijo, va a venir alguien que va a poder revertir esta situación, va a poder aplastar la cabeza de la serpiente y va a poder rescatar todos los que por causa del pecado están sometidos al imperio de la muerte. Así que de una u otra manera ellos estaban o tenían la esperanza puesta en un Mesías Redentor, en alguien que vendría a salvarlo. De hecho, Job, lea conmigo Job 19:25, aproximadamente 2000 años antes de Cristo, nosotros estamos 2000 después de Cristo. Bueno, aproximadamente la historia de Job se desenvuelve en, hasta lo que se calcula, 2000 años antes de Cristo. Y él mismo dice en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. ¡Wow! ¿Cómo sabe esto Job en ese tiempo? Obviamente por revelación de Dios. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. También el profeta Oseas, en Oseas 13:14, de antemano, por inspiración del Espíritu Santo, anuncia la introducción al mundo de un Redentor que libraría a los suyos del Seol. O sea que incluso había una esperanza en ellos después de morir. Ellos decían, bueno, vamos a morir. Nuestros ojos no tuvieron la dicha y el privilegio de poder ver a nuestro Redentor venir, pero morimos en la esperanza de que aún desde el Seol alguien algún día va a aparecer, un Redentor futuro va a aparecer y nos va a sacar del mismo Seol. Esa era la esperanza que tenían aquellos que morían antes de Cristo, ¿sí? Morían con la esperanza de que alguien algún día aparecería en el futuro, pero descendería hasta las partes más bajas de la tierra y los sacaría. En Oseas capítulo 13, versículo 14, Jehová dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Y está hablando de eso, hermanos. Está hablando de que un Redentor futuro vendría, en el futuro valga la redundancia, y sacaría a todos los que habían muerto en el pasado y estaban encadenados al poder de la muerte, y los rescataría. Entonces, un sacrificio que podía concentrar la salvación de todas las personas del pasado, presente y futuro. Un solo sacrificio en la consumación de los siglos, que brindaba la salvación a todos los que tenían la esperanza puesta en ese Redentor.
Por eso también habíamos dicho que el sacrificio expiatorio de Cristo es retroactivo. Se retrotrae a la actividad del primer día del mundo y es proactivo, ¿sí? Se proyecta a las actividades del último día del mundo, concentrando todos los pecados de todos aquellos que van a creer en Él, clavándolos en la cruz y dando libertad permanente y eterna para todos los que creen en Cristo. También Pedro nos escribe, yo les voy a leer como referencia nada más en 1 Pedro 1:10, nos dice que los profetas que profetizaron de la gracia y de la salvación destinada a nosotros, inquirieron, dice, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, estoy en 1 Pedro 1:10, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y de alguna forma esto también muestra que todas las personas del pasado antes de Cristo tenían la esperanza puesta en Cristo. Entonces, hermanos, una de las cosas más consoladoras que tiene el día de la expiación de Cristo es que alcanza para todos los tiempos, pasado, presente, futuro. Habíamos visto que en Efesios 4:8 Pablo escribe que Cristo descendió hasta las partes más bajas, sacó a los que estaban cautivos en el Seol, a todo lo que se conoce como el seno de Abraham, todo lo que tenían la esperanza puesta en la simiente, los que estaban esperando allí, de alguna manera podemos imaginar que estando allí estaban esperando a Cristo, y hasta que un día glorioso, el día de la consumación de los pecados, llegó también para ellos, llegó para los que estaban vivos en la tierra, llegó para los que estaban muertos en el Seol, un solo día donde vieron descender a su Redentor para llevarlos cautivos, a ellos que estaban cautivos, y sacarlos de allí y tenerlos con Él en el lugar santo de Dios en los cielos. Una salvación extraordinaria. Extraordinaria, hermanos, trazada desde antes. Lea conmigo, esto sí me interesa que lea, 2 de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bueno, y también Pedro escribía en su carta que Cristo como Cordero sin mancha y sin contaminación fue destinado desde antes de la fundación del mundo para expiar nuestros pecados, pero fue manifestado en los últimos tiempos por amor de nosotros. Así que Cristo también nos muestra a través de las Escrituras que nuestra salvación ha sido trazada desde antes de los tiempos. Y es que por eso claramente todos los tiempos pueden converger en un solo punto. Es el día de la expiación de Cristo. Incluso en el ámbito secular los tiempos se cuentan así: antes de Cristo y después de Cristo. De una u otra manera, incluso para el incrédulo mismo, ese día es el día central de todos los tiempos. Sí, porque no hay otra manera hoy por hoy de contarlo. Entonces, lo que vamos a ver ahora en Hebreos 10 es un poco cuál es el carácter de esta expiación, de esta salvación. ¿Sí? En Hebreos capítulo 9, de alguna manera se nos había mostrado la necesidad de este sacrificio, y acá se muestra cómo es el carácter de este sacrificio. Y hablamos de un Cristo crucificado en la cruz. Ese va a ser un poco el tema. Así que voy a leer desde el 1 al 4, Hebreos capítulo 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Entonces, nuevamente, el antiguo pacto, los sacerdotes estaban ocupados todos los días haciendo expiaciones para tratar de alcanzar a los hombres a Dios. Se estima que en el día de la Pascua, ¿sí?, el 14 del mes de Abib, en Jerusalén, ¿sí?, como era una fiesta memorable, venían de todas las regiones, se concentraban en Jerusalén, se llenaba Jerusalén, no cabía un alfiler básicamente allí ese día, y cada uno tenía que llevar su cordero para la Pascua, para sacrificar y celebrar la Pascua. Se hace un cálculo que aproximadamente 300.000 corderos eran sacrificados en la Pascua ese día, cuando venían de todas las tribus, de todas las regiones. Y un protocolo, un derramamiento de sangre, se llega a estimar que habían hecho un canal para llevar la sangre afuera. ¿Sí? Era tanta la cantidad de sangre que era la Pascua judía, que bueno, mostraba que los sacerdotes estaban trabajando y trabajando y trabajando, y uno al final dice, ¿para qué? Si al final de todo esto, todo eso no quitaba el pecado del medio. Traía cierta consolación temporal, pero no podía quitar el pecado, porque no eran sacrificios eficaces, sino ineficientes. Eran tan solo un rito, eran tan solo la sombra de lo real. Y cuando decimos sombra, ¿sí?, así como nuestro cuerpo proyecta una sombra, la sombra es solamente una silueta, es una figura. Nunca va a ser el cuerpo. Y por más que a la sombra le apliquemos más sombra y una sombra apilada arriba de otra, nunca va a ser el cuerpo. Siempre va a ser sombra, porque el cuerpo obviamente es lo real. Y en este caso, en Colosenses 2.16, Pablo lo escribe puntualmente, búsquelo conmigo, Colosenses 2.16. Por tanto, nadie les juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto. Y dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí nos hace ver claramente que lo sólido, lo concreto, el cuerpo, la sustancia es Cristo, que proyecta esa sombra. ¿Sí? Sin embargo, el antiguo pacto estaba basado en la sombra. Y por más que con los sacrificios que ellos podían hacer 300.000 sacrificios, seguía siendo sombra. Era como seguir multiplicando por cero. Por cero, siempre el resultado va a ser el mismo. Cero. Pero no así con Cristo. Y otra cosa que nos muestra también este primer pasaje de Hebreos 10 del 1 al 4, es que no solamente que no quitaba el pecado, sino que tampoco quitaba la culpa, porque al final en estos sacrificios, dice, se hacía memoria del pecado. Era poder traer todos los pecados que se habían cometido, que se habían infringido, y ponerlos nuevamente delante de Dios. Era un recordatorio continuo y que no se podía quitar. No podía haber tampoco libertad de conciencia, porque la culpa seguía operando en la conciencia. David dice puntualmente en el Salmo 51, ¿sí? Yo se lo voy a leer, a ver. En el Salmo 51:3, David escribe, porque yo conozco mis rebeliones, dice, y mi pecado está siempre delante de mí, siempre. O sea, no es que en algún momento
dejó de estar en su mente. La conciencia, hermanos, es un mecanismo de defensa, por decir de alguna forma. Reacciona a la culpa y nos dice qué cosas están bien y están mal. Y cuando algo está mal, inmediatamente la conciencia trae a nuestra mente que estamos en pecado. Entonces no hay, por más que uno haya traído un animal para sacrificar y así poder expiar el pecado, la culpa de alguna manera seguía señalando en la conciencia. Seguía habiendo una herida espiritual y la conciencia seguía operando y la culpa seguía operando sobre esa herida, marcándonos que éramos malos, pecadores y que estábamos mal delante de Dios. Así como podríamos hacer una comparación, así como el dolor actúa en el cuerpo como un mecanismo de defensa, así también la conciencia o la culpa actúa en la conciencia como un mecanismo de defensa. Cuando se dice hay que escuchar la voz de la conciencia, se refiere a que uno sabe juzgar cuando está haciendo bien y cuando está haciendo mal. De hecho, los hombres van a ser juzgados por sus propias conciencias cuando cometieron crímenes, ¿sí? De alguna manera algo en su interior les estaba diciendo que lo que están haciendo no está bien y por eso van a ser juzgados aquellos que mueren sin Cristo. Bueno, nosotros como creyentes del nuevo pacto, como creyentes de Cristo, en el nuevo pacto tenemos alivio respecto de nuestra conciencia, porque sabemos, como también dice el canto que a veces entonamos, ya no hay condenación. Y eso es un alivio para nosotros. Cuidado, como Pablo también escribe en Romanos, la gracia no nos da libertad para pecar, ¿sí? La gracia nos da tranquilidad de que ya no hay condenación. Ya no hay, y eso alivia nuestra conciencia. Bien, como Pablo escribe, pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera, pero nos gozamos en la gracia, que puede realmente darnos libertad en nuestra conciencia, de decir, bueno, hemos sido tremendamente malos y pecadores, pero gracias a Cristo sabemos que Él ya pagó nuestras culpas. Él ya cargó con nuestra sentencia, Él ya cargó con nuestra condenación. Ya no hay condenación para mí y eso es un alivio. Para pecar no, sino para vivir una vida piadosa por medio de la capacitación del Espíritu Santo para glorificar a Dios cada día de nuestra vida hasta el final de nuestra existencia aquí en la tierra. Pero bueno, en el antiguo pacto, mientras más piadosa era la persona, más conciencia de culpa tenía y más se lamentaba, así como David. Bueno, no estamos diciendo que el cristiano no tiene conciencia de culpa, la tiene, pero no carga con ella como podía cargar cualquier judío en el antiguo pacto. A partir del versículo 5 vamos a leer Hebreos 10, versículos 5 al 9. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Bueno, obviamente esta es una porción del Salmo 46 que está citando el autor de la carta a los Hebreos, ¿sí? No es que él está escribiendo de su propia autoría estas palabras, sino que en esta ocasión está citando el Salmo 40 cuando dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dios instituyó el antiguo pacto, ya habíamos visto esto en detalle, ¿sí? Sin embargo, todo ese mecanismo y ese aparato de expiatorio
la idea era poder santificar al pueblo. La idea del aparato expiatorio, de todo el día de expiación, no era promover el pecado, pero los judíos hicieron todo al revés. O sea, el sacrificio existía como consecuencia de la desobediencia. Y si no existiría desobediencia, no habría razón para sacrificar nada. ¿Por qué? Porque estaría claro que las personas están viviendo en armonía con Dios, sin pecado. Y si viven sin pecado, ¿para qué sacrificar animales? No habría razón, ¿sí? Sin embargo, bueno, el título de este mensaje es un sacrificio en perfecta obediencia. Y hasta parece que fueran en términos contradictorios. Porque si hay una perfecta obediencia, ¿para qué hace falta el sacrificio? No hay necesidad de expiar pecados porque no hay desobediencia. Sin embargo, fue necesario que Cristo no solamente viva una vida en perfecta obediencia, sino que cargue con la culpa de los otros para poder expiar los pecados. Pero bueno, volviendo a nuestro punto, llegó a un momento en que Dios detestaba los sacrificios del antiguo pacto, estaba hastiado. Jehová mismo dice, no me traigan nada, no quiero saber nada con ustedes, no me vengan con el corderito en la espalda, ni me vengan trayendo sangre, estoy cansado ¿de qué? De su desobediencia. Entonces, que de alguna manera Dios dice, yo no tengo complacencia en que todos los días me sacrifiquen cosas, tengo complacencia en que me obedezcan, como también Saúl le dice, como Samuel le dice al rey Saúl, que en 1 Samuel 15:22, Samuel le dice a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. De alguna manera ya Dios estaba diciendo, si yo acepto el sacrificio para expiar sus pecados, está bien, ¿sí? Es para santificarlos, pero la idea no es promover la desobediencia y que todos los días me aparezcan con un corderito, como diciendo, Señor, perdóname por haber pecado, hablé mal, hice mal, no sé, me emborraché, hice cosas, insulté, bien, perfecto. Dejo el cordero, derramo la sangre y está listo. Genial. Todo lo malo que hice ya está pagado. Y al otro día vuelvo a hacer lo mismo. Y vengo de nuevo, Señor, perdóname porque he pecado. Y dice, bueno, está bien, te perdono esta vez. Y al tercer día vengo de nuevo, Señor. Bueno, o sea, la idea no es esa. Pero los judíos lo habían agarrado por ahí. hasta llega un punto en que Dios mismo le dice a los judíos, vayan y pequen. Hagan transgresión, pórtense mal por ahí. Claro, vengan mañana y tráiganme su holocausto. ¿Sí? Se lo dice puntualmente, yo se lo quiero leer. Y Amós, léalo conmigo. Amós 4. Amós 4:4. En Amós 4:4, Jehová le dice al pueblo, vayan, id a Betel y prevariquen. Aumenten en Gilgal la rebelión y traigan mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. ¿Sí? Y en el 5:21 de Amós también dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y Dios ya estaba cansado, porque la idea de poder darle al pueblo judío un mecanismo de expiación no era promover la desobediencia, pero ellos entendieron eso. Lo mismo pasa, hermanos, en el cristianismo de hoy cuando hablamos de gracia. Dice, ¿en qué periodo estamos? De la gracia. Genial, puedo hacer lo que yo quiera. No, hermanos, de ninguna manera la gracia promueve la libertad y el libertinaje pecaminoso. La gracia promueve, ¿saben qué, hermanos? Exclusiva obediencia a Cristo. Porque cuando la gracia nos alcanza, primeramente refleja toda nuestra maldad, toda nuestra culpa y nuestra condenación. Y ahí nos damos cuenta que la gracia de Cristo ha sido abundante sobre nuestras vidas.
Y al sacarnos de allí decimos, Señor, gracias por sacarme de allí. No quiero volver más allí. No quiero volver más a esa vida pecaminosa. No quiero saber nada con el pecado. Lo aborrezco. Porque por tu gracia sé que el pecado me arrastró a condenación. Y por tu gracia sé que ya no tengo condenación. Ahora quiero vivir para ti. ¿Sí? Bueno, así es para el cristiano de hoy. Para el judío de ese tiempo, ellos habían malentendido el sacrificio y habían promovido la desobediencia con tal, como dice Amós, vayamos, prevariquemos en Gilgal, aumentemos nuestra maldad y vengamos mañana y presentemos un sacrificio. O algún cristiano que dice, peco hoy y mañana me arrepiento. Hoy me emborracho, hoy miro pornografía, hoy insulto deshonro a mis padres, insulto a mi esposa, le grito a mis hijos, hago todo mal. Y al otro día me levanto y oro y le pido perdón. Quienes hacen eso no han entendido ni para atrás ni para adelante la gracia del Señor. Isaías 1:11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y el versículo 13, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir más. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¡Wow! ¿Y qué podían hacer? Señor, esto lo inventaste tú para que podamos expiar nuestros pecados y ahora nos dice que no te traigamos más. Entonces, ¿qué podremos hacer? ¿Cómo vamos ahora a expiar nuestras culpas? Bueno, entonces aquí entra el Salmo 46, donde Salmos 46 también es una cita concluyente para hablar de que Dios había descartado totalmente el antiguo pacto y estaba anunciando 1000 años antes, con David, 1000 años antes, la introducción de un nuevo pacto. Jesús mismo dice, sacrificio y ofrenda ya no te agradan. Bien, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación ya no has demandado. ¿Qué se puede hacer? Entonces acá interviene el Hijo diciendo, entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y esto es realmente grandioso en un sentido, porque es escuchar la voz de alguien que viene a solucionar el problema. Es decir, si los sacrificios no te agradan, si los holocaustos no te agradan, ¿qué podemos hacer? Y alguien dice, voy yo. ¿Quién es? Voy a solucionarlo. ¿Cómo? Y dice puntualmente, el hacer tu voluntad me ha agradado. O sea que viene una persona a satisfacer la voluntad de Dios en todo lo que Dios demanda. ¿Sí? Pero hay algo más, hermanos. Porque no se trata la expiación de Cristo y lo que Él hizo, no era simplemente que Jesús vino a vivir una vida perfecta. De hecho lo hizo, vivió de manera perfecta, honró a Dios, honró a sus padres, amó al prójimo. Nadie nunca le pudo señalar un pecado, una causa. Su obediencia fue perfecta en todos los términos legales de la ley, no transgredió ninguna ley, pero hay algo más, hay algo más. Siendo Él perfecto, sin pecado, se le pide que entregue su vida por los incrédulos, que cargue todo el pecado inmundo, sucio y maloliente de nosotros sobre sus lomos. Y vale decir que Él no tenía por qué morir, Él no tenía por qué hacer ninguna clase de sacrificio, pero lo hace sometido a obediencia hasta la muerte. Y incluso Jesús, ni siquiera Jesús estando en la condición de hombre, ni siquiera Él estaba yendo a la cruz como si fuera
una decisión de Él. O sea, no es que Jesús estaba promoviendo un acto de populismo y de bondad, de decir, bueno, yo voy a sufrir por ellos. Porque Jesús, estando en Getsemaní, le dice al Padre, le voy a leer yo Marcos 14:76, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Sí? Y nos muestra puntualmente que Jesús estaba siendo obediente absolutamente en todo al Padre. ¿Sí? Y le está diciendo, yo no voy a morir en la cruz porque yo sea una persona buena, de exclusivo amor, que quiero elegir morir por ello, sino que voy a la cruz por tu exclusiva voluntad, le dice el Padre. Y de esa manera Él es un sacrificio en perfecta obediencia. Y eso también es algo que el autor le quiere mostrar a la audiencia judía. Le está diciendo, ¿no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que ustedes están perseverando en un conjunto de sacrificios que ya no tiene valor? Que Dios mismo lo descartó. Incluso el propio salmista David, 1000 años antes, les anuncia y les dice que Dios está cansado de los sacrificios, que no quiere más. Pero también anuncia que va a venir alguien, un Cristo Redentor, alguien que va a ser obediente, que va a satisfacer la voluntad de Dios y que de alguna manera va a mostrar que con Él no hay necesidad de sacrificar animales porque Él es perfecto. Él es puro, Él es santo, Él es sin mancha, Él no pecó nunca, por tanto, ¿qué sacrificio va a hacer si no hay culpa? Sin embargo, Él mismo es el sacrificio para nosotros. Y esto es algo que, nosotros que lo estudiamos y lo vemos llega profundamente. Imagino que el poder del Espíritu Santo también ahí debe haber estado calando fuertemente los corazones de ellos. Bueno, hermanos, el versículo 10 al 12, y ya vamos llegando al final. Hebreos 10, del 10 al 12. En esa voluntad, ¿sí? Nosotros habíamos quedado en que, diciendo, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último, y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y una de las cosas más notables de estos 3 versículos es que el nuevo sacrificio de Cristo santifica al creyente, lo aparta para Dios, para que sea santo. ¿Sí? Una persona santa es una persona apartada para Dios. Y de hecho esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Como Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, la voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea, Dios quiere apartarnos para Él. Bien, nos ha comprado al precio de la sangre de su Hijo y no quiere compartirnos con nadie, no quiere compartirnos con el mundo, no quiere compartirnos con absolutamente nadie, quiere tenernos solamente para Él. Bueno, nosotros por medio del sacrificio de Cristo hemos sido santificados en Dios. ¿Sí? Y hay 2 maneras de ver acá la santificación, y esta es santificación, le llamamos posicional, porque primeramente nos posiciona en un terreno santo solamente por medio de Cristo. ¿Y a qué me refiero? Que nosotros somos justificados por los méritos de Cristo. ¿Sí? Y todo aquel que cree en Jesús ha sido justificado por medio de los méritos de Cristo. Como también escribe Pablo a los romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Tribulación, angustia, desnudez, espada, nadie. Antes dice, por medio de Cristo somos más que vencedores. O sea que desde el terreno de la obra de Cristo, nosotros en Él somos santificados. Pero desde la práctica, esa es otra cosa, nuestra santificación depende de nuestra acción determinada a no hacer lo malo. ¿Sí? Pero entendiendo que no es incluso por nuestra fuerza, sino que el Espíritu Santo mismo nos lleva.
a despreciar el pecado. Pablo escribe en Colosenses 3:5, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Y acá el punto es que le dice que es tarea de nosotros hacer morir. Obviamente, ¿cómo? Bueno, con la fuerza del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. En la medida que estemos en comunión con Dios, orando, teniendo meditación en Él, el Espíritu Santo va a obrar en nosotros y nos va a capacitar para vencer aquellas cosas que antes nos dominaban. Pero esa santidad es determinada, es práctica. También dicen las cuales todos ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ella, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Así que entonces Dios nos provee santidad. Amén, gloria a Dios. Pero es nuestro trabajo practicar esa santidad, caminar en esa santidad. Él ya nos posiciona en un terreno santo. Ahora somos nosotros los que tenemos que vivir en armonía en esa santidad. Y finalmente Hebreos 10, del 13 solamente vamos a llegar hasta el 18 hoy, dice: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Bueno, realmente el nuevo pacto presenta un sacrificio perfecto, un sumo sacerdote sin mancha, y presenta también una promesa garantizada. Está garantizado. Para los que creemos en Cristo, vamos a ser salvos. Vamos a ser salvados. ¿Por qué? Una de las cosas extraordinarias que hace la obra de Cristo es que Cristo, por medio de su muerte en la cruz, conquistó la muerte. Conquistó la muerte, conquistó a sus enemigos, cosa que el antiguo pacto no lo hacía. O sea, los sacrificios del antiguo pacto no hacían nada en contra de Satanás. No hacían nada en contra de los demonios, no hacían nada en contra de los paganos. Nada. ¿Sí? Era simplemente un derramamiento de sangre que buscaba aliviar las culpas. Pero cuando Jesús murió en la cruz, dice puntualmente que le asestó a sus enemigos, le dio un golpe en la cabeza. A Satanás, a las huestes, conquistó el imperio de la muerte, triunfó sobre los ángeles caídos, sobre los principados, sobre las potestades. Como dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y en Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, entonces el sacrificio de Cristo no solamente que opera a nuestro favor, destruyó a nuestros enemigos, destruyó a los enemigos de Dios. En cierta ocasión se juntaron todos los enemigos de Dios contra Cristo, contra su Hijo, contra Él concertaron un plan diabólico, se juntaron el imperio romano, los propios judíos, se juntaron los propios paganos, idearon un plan para llevar a Cristo a la cruz, finalmente lo clavaron en una cruz, y cuando ellos pensaron que estaban, obteniendo la victoria,
celebrando su victoria, de repente Jesús resucita de entre los muertos, quitándole a Satanás el poder de la muerte, llevándoselo consigo y quitando la culpa de todos los que hasta ese momento estaban sometidos a la muerte por causa del pecado. Y a ver si lo puedo explicar. Esto es algo espectacular que pasa cuando Jesús está conquistando la muerte. Mientras que todos los que habían llegado al Seol habían llegado allí por causa del pecado, ¿sí? Porque la paga del pecado es la muerte, y aquellos que pecaron, inmediatamente la muerte les llegó y fueron trasladados al Seol. Cuando viene alguien que se empodera de la muerte y que carga con toda la culpa de los que estaban esperando en él, les quita la muerte de encima. ¿Por qué? Porque ya no hay culpa. No sé si lo podemos ver. Cristo, al morir en la cruz, les quita la culpa a todos los que en él creen. Si ya no hay culpa, significa que no hay desobediencia, significa que no hay pecado, por lo tanto no tiene que haber muerte. Entonces los que murieron tienen que vivir. No sé si me entienden. Tienen que salir. Y lo que está haciendo Cristo al descender a las partes más bajas en términos legales es venir a reclamar lo que le corresponde. Es decirle a la muerte: muerte, yo soy tu muerte ahora, y los que estaban muertos en vos ahora están vivos porque yo cargué la muerte de ellos, por tanto ellos son devueltos a la vida. No sé, yo lo entiendo, no sé si lo puedo explicar. Es una matemática impresionante la de Dios. Cómo ha trazado todas las cosas. Nadie puede señalarnos. Nadie puede señalar a los creyentes. Nadie puede acusarlo de culpas. Nadie puede decir: oye, me parece que fulano de tal me pertenece. ¿Sí? Cuando Satanás diga: ¿en base a qué? Bueno, él pecó. Sí. Pero esos pecados ya fueron cargados en Cristo y Cristo ya murió la muerte de él. Él está libre de muerte. No te pertenece. Bueno, Cristo conquistó la muerte, y a todos los que estaban bajo el poder de la muerte, como dice el texto, ahora está sentado a la diestra del poder de Dios, esperando a que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y como también dice Filipenses 2:10, hasta que toda rodilla se doble y todos confiesen que Jesús el Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow, hermanos, si solamente el sacrificio de Cristo puede cumplir con las promesas de Dios, solamente el sacrificio de Cristo puede borrar definitivamente nuestras culpas, como dice Jeremías, que el Espíritu Santo está diciendo. Por eso también el texto dice, y esto nos atestigua el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está diciendo por medio de Jeremías: ya nunca más me acordaré de sus pecados. Así que si todo esto está hecho, que lo está, sigue ya el versículo 19 en adelante, que dice que si estas cosas están hechas por primera vez, tenemos a un sumo sacerdote puro, sin pecado, con un sacrificio extraordinario, que pudo presentarlo delante de Dios en los cielos y que fue aceptado. Por lo tanto, ya si ese sacrificio fue aceptado, nuestras culpas fueron quitadas. Así que ya no hay ningún impedimento para acercarnos a Dios. Entonces él dice en el versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Y bueno, es extraordinario
nos deja a veces sin palabra y nos lleva a estar meditando en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y que todo está hecho en detalle. No hay ningún cabo suelto, nada se ha escapado de las manos de Dios, y nadie nunca podrá reclamar nada. Como está, y se lo leo en Romanos, capítulo 8, 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? El 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Gloria a Dios. La paz del Señor.